Amén, amén. Rápidamente vamos a entrar en la palabra. Quiero que vaya conmigo al Salmo 126, verso 1. Salmo 126, verso 1, en el nombre de Jesús. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Diga junto conmigo: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Ahí donde está sentado, dígale: Señor, abro mi corazón para que me hables. Quiero aprender, quiero recibir de ti. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo traiga una palabra hoy a mi vida. Señor, quita todo espíritu de distracción, de perturbación, de cansancio. Que todos podamos estar atentos, Señor, y podamos recibir la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Gloria al Señor. Dígale que está a su lado, hermano. Dígale: ya no me interrumpas. Aleluya. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos tienen sueños? O al menos a cuántos le dicen: ni en tu sueño. ¿Sí? Esta palabra que acabamos de leer está hablando Dios de su pueblo, de su nación, de Israel, de sus hijos. Israel estuvo en cautiverio durante varias ocasiones a causa de su rebeldía. Diga conmigo: a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. Y eso los estuvo llevando a estar cautivos. Y cuando hablo de cautivos, es que durante diferentes ocasiones estuvieron como esclavos de otras naciones por haber dejado a un lado al Dios que le servían. Dígale que está a su lado: nunca dejes a un lado al Dios al que le sirves. Porque puede ser que el día que dejemos a Dios a un lado, ese día algo nos venga a esclavizar a nosotros. Por eso dice este salmo y dice la Biblia: cuando el Señor hiciere volver de la cautividad a Sión, al pueblo, cuando los saque de la esclavitud, entonces seremos como los que sueñan. Amén. Seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Cuando Dios nos haga volver de la cautividad, de donde estuvimos cautivos, seremos como los que sueñan. Y una vez que empecemos a soñar, dice el Salmo, dice: y entonces, después de recuperar el sueño que tenía, entonces mi boca se va a llenar de risa, mi lengua de alabanza, y las naciones van a decir: grandes cosas ha hecho Dios con este pueblo. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer cosas grandes con este pueblo? Así como las que estamos escuchando que Dios está haciendo, Dios todavía quiere seguir haciendo cosas grandes con su pueblo. ¿Alguien que diga amén? Ahora quiero que usted escuche algo. Si el salmo y el salmista está escribiendo, dice: cuando Dios nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando Dios nos saque de aquí, vamos a recuperar nuestros sueños. Quiere decir que mientras estuvieron esclavos, todos sus sueños se fueron a la basura. Todos sus sueños estaban reprimidos. Cuando ellos no tenían esa libertad, ellos no soñaban con hacer nada para Dios. Pregúntele al que está a su lado: ¿qué tanto estás soñando? No aquí en el culto, porque algunos sí sueñan en el culto. ¿Está aquí conmigo? Y mire, el sermón de hoy se llama la vida de mis sueños. Diga conmigo: la vida de mis sueños. Y quiero hacer una pregunta antes de entrarle de lleno a esto. ¿Cuántos están viviendo la vida de sus sueños? Yo sí la puedo levantar. Alguien diga pues. Pero qué chido se siente estar viviendo la vida de tus sueños. Estar avanzando, estar prosperando, estar conquistando. Y cuando hablo de estar avanzando, estar prosperando, estar conquistando, no quiere decir que todo está siendo fácil. Estás atravesando momentos difíciles, atravesando desiertos, pero estás conquistando. ¿Alguien está aquí conmigo? Y muchas de las veces esa vida de nuestros sueños a veces no la tenemos. A veces son sueños frustrados. A veces esa vida
no está siendo la que yo quisiera tener o la que yo soñé cuando era niño, cuando todavía no me casaba. Pero ¿cuántos creen que Dios puede darnos la vida de nuestros sueños? ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar la vida de nuestros sueños? Si yo le preguntara a todos estos muchachos con qué soñaban ser cuando eran niños, ¿verdad? ¿Con qué soñábamos? Un día me voy a casar y voy a tener un carro y voy a tener a mi esposa y voy a tener a mis hijos. No sé, ¿con qué soñábamos? ¿Con qué soñabas tú cuando eras pequeño, cuando todavía no te casabas, cuando eras un joven soltero? Voy a ser el papá más exitoso, voy a vestir a mis hijos de Iron Man o algo así. Yo ya lo logré. ¿Está aquí conmigo? Y a veces esos sueños se han cumplido, otros no, otros están en proceso, o a veces alguien puede estar frustrado porque no ha tenido la vida de sus sueños. Pero hoy estoy aquí para profetizarte algo y decirte que Dios puede darte la vida de tus sueños, y Él puede cumplir cada uno de los anhelos y los deseos de tu corazón. Alguien que lo crea y que diga un fuerte amén a esto. ¿Sí o no? Y para esto quiero traerte a la memoria una historia bien conocida. ¿Cuántos conocen la historia de José el soñador? Está a partir de Génesis capítulo 37. A ver, levante la mano el que conoce la historia de José el soñador. Muy bien, como es como un 10% de los que estamos aquí. ¿Ya la leíste? Está chida, ¿no? Pero se la voy a contar rápidamente. José, a sus 17 años, no vamos a leer todos los pasajes, pero si los quieren ir proyectando para que los hermanos los vean. En Génesis 37:7, José recibe un sueño de parte de Dios. Él era un joven de 17 años. ¿Alguien aquí tiene 17 años? Que levante la mano para saber más o menos cómo estaba. Párate, hijo. Así estaba José. 17 años tienes. Estás chavo. Otro acá de 17. Párate. Así estaba José. Imagínense. Un muchachito de 17 años. ¿Tú cuántos tienes? 16. Casi 17. Ven, párate aquí. A los de allá no los paso porque me regañan. Se cree. Este es José. Y a esa edad, José recibe un sueño. Y José en ese sueño va y les dice a sus hermanos: ¿saben qué? Tuve un sueño. Soñé que hacíamos manojos, y que esos manojos, el mío se enderezaba, y los manojos de ustedes se inclinaban hacia el mío. Es decir, él tenía 10 hermanos. 11 hermanos, porque eran 12 tribus. Y entonces sus 11 hermanos se enojan con su hermano. Y dice que lo aborrecieron todavía más. Y le dijeron: ¿acaso estás diciendo tú que tú vas a reinar sobre nosotros? Los que ya conocen la historia saben que al final sí reinó sobre ellos. Y se enojaron contra José. Y entonces José tiene otro sueño. Y ahora viene con el otro sueño y les dice: ¿saben qué, hermanos? Tuve otro sueño. Soñé al sol, a la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante mí. En el primero soñó unas gavillas, y dice: las de ustedes se inclinaban a la mía. Pero ahora dice: el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí, hacia él. Y entonces cuando se lo cuenta a su papá le dice: ¿te estás quedando loco, muchacho? ¿Acaso estás diciendo que tú te vas a enseñorear de nosotros y que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Era el más joven, era el más chico, 17 años. ¿Qué pasaría si Edwin nos dijera a todos nosotros: ¿saben qué, hermanos? Tuve un sueño donde yo los pastoreaba a todos ustedes. La mamá dice: amén. Y algún otro que quiera ser pastor por ahí va a decir: ¿y bien por qué? ¡Santo! Ay. Porque sus hermanos se enojaron. Y entonces, gracias, José, más para que identifiquemos más o menos. Y entonces, a causa de esos sueños, José empieza a atravesar un proceso. Diga conmigo: proceso. Porque sus hermanos se encelaron, le envidiaron, se enojaron porque, aparte de que era el menor y que su papá lo amaba demasiado, tanto que le había hecho una túnica de colores que lo diferenciaba y lo hacía ver casi como el favorito de su papá. Y entonces sus hermanos se enojaron y dijeron: no podemos. Y de hecho, en algún momento que José va a buscar a sus hermanos, lo ven que venía de lejos, y sus hermanos dicen: miren, ahí viene el soñador. Díganle que está solo: mira, ahí viene el soñador. ¿Cuántos tienen sueños grandes?
No importa si alguien te dice: mira, ahí viene el soñador ese, mira, ahí viene esa que sueña siempre cosas locas, mira, ahí viene el soñador ese que se atreve a creer en cosas demasiado sobrenaturales. ¿Cuántos soñadores hay aquí que se atreven a creer que Adulam puede tener su propia casa? Ore mucho, porque yo ando guerreando ahí con Dios, porque Adulam necesita su propia casa. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿O creen que estoy loco? Pero Dios nos va a dar una casa. Y entonces sus hermanos planean matarlo. En Génesis 37, 18 dice que ellos lo querían matar, pero uno de sus hermanos, el mayor, dijo: no, ¿y para qué lo matamos? Lo echaron en una cisterna. Y entonces venían unos madianitas de otra nación y dijeron: mejor vamos a venderlo como esclavo, vamos a sacarle provecho en lugar de matarlo. Y entonces lo venden como esclavo. Y con la ropa y la túnica de colores de José, dice que matan una bestia, un animal, la llenan de sangre, le llevan la túnica a su papá toda rasgada y le dicen: papá, a tu hijo, el menor, se lo comió una bestia. Y a partir de ese momento Jacob, su padre, entra en una depresión terrible, porque era su hijo el más pequeño. ¿Está aquí conmigo? Después de que lo venden como esclavo, dice la Biblia que José es comprado por un egipcio llamado Potifar, que lo compra como su esclavo. ¿Está aquí conmigo? Y en Génesis 39, versos 3 al 4, si me pueden proyectar el 3, Génesis 39, 3. Cuando José ahora se encuentra trabajando para Potifar como esclavo, la Biblia dice que todo lo que hacía José era prosperado, porque Dios estaba con él. ¿Está aquí conmigo? Todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. Y eso hizo que Potifar lo ascendiera a que fuera el mayordomo de toda su casa y que fuera el jefe de todos los demás trabajadores. Y José lo prospera Dios siendo un esclavo. Dígale que está a su lado: si estás pasando una temporada difícil, aún ahí Dios te puede prosperar. ¿Cuántos lo dicen amén? ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Me está siguiendo? Entonces sus hermanos lo quieren matar, pero deciden venderlo como esclavo. Potifar lo compra como esclavo. Y luego le sigue la fiesta. Y entonces la esposa de Potifar, en Génesis 39, verso 20, la esposa de Potifar, porque dice la Biblia que José era guapo, y la esposa de Potifar dice: quiero que estés conmigo. Y José se rehúsa. Y entonces la esposa de Potifar lo acusa de que quiso abusar de ella. Y viene Potifar y se enoja y lo manda a la cárcel. Entonces diga junto conmigo: lo quieren muerto, lo venden como esclavo, lo acusan de violación y lo meten a la cárcel. Una pregunta: ¿todo lo que le estaba pasando a José hasta ahorita se parecía a los sueños que él había tenido? Sígame, sigue aquí. Y entonces, hermano, estando en la cárcel, en el verso Génesis capítulo 39, versos 21 a 23, estando en la cárcel, José empieza a prosperar. Y el carcelero, el jefe de la cárcel, agarra a José y le dice: quiero que tú seas el jefe de la cárcel, quiero que tú me los cuides a todos, quiero que tú me les des órdenes a todos los que están en prisión. José halló gracia, y aún estando en la cárcel, Dios lo hizo prosperar, porque Dios estaba con él. Diga junto conmigo: no es el lugar en el que estoy, se trata si Dios está conmigo. No es en el lugar donde estás, se trata si Dios está contigo. Ahí es donde estás, ahí Dios te va a levantar. Ahí donde estás, Dios te va a hacer prosperar. Ahí donde estás, Dios te va a hacer fructificar. Ahí donde estás, Dios te va a hacer luz. Ahí donde estás, Dios va a hacer que te vaya bien. Alguien que diga amén. Y José se convierte en el jefe de la cárcel. En Génesis 40 caen a la cárcel dos servidores del faraón, del rey de Egipto, que caen a la cárcel, el copero y el panadero. Los meten a la cárcel, y los dos habían tenido un sueño, y como sabían que José interpretaba sueños, entonces le platican su sueño a José. Y José les interpreta y le dice al copero del rey: el sueño que tuviste significa que en tantos días el faraón te va a volver a levantar y te va a volver a asignar tu puesto. Ay, pues gloria a Dios. Y luego le dice al panadero: el sueño que tú tuviste significa que en tantos días el rey te va a mandar llamar, te van a cortar la cabeza y tu cuerpo se la van a comer las aves del cielo. Y pasa como dijo José: se murió uno, al otro lo restituyen. Y en el capítulo 41 de Génesis
Ahora el faraón tiene un sueño, donde Faraón sueña 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Voy rápido porque ya se la sabe, pero él no sabe interpretar el sueño. Y Faraón ya mandó traer a todos los hombres más sabios del mundo y ninguno le sabía interpretar el sueño. Hasta que el copero del rey le dice: yo me acuerdo que conocí a un muchacho en la cárcel que se llama José. Él interpreta sueños porque Dios está con él. Entonces tráiganmelo para acá para que me diga a qué se refiere esto. Traen a José y José empieza a interpretar los sueños de Faraón. Y después de interpretarle los sueños, donde José le dice: las vacas gordas son 7 años de abundancia, las vacas flacas son 7 años de escasez. Y después de interpretarle, José le dice: y yo le aconsejo a Faraón que busque hombres sabios, hombres prudentes, que los ponga como gobernadores de Egipto, para que junten la bendición, para que junten el grano. Yo le aconsejo que haga todas estas cosas. Y entonces Faraón, en el capítulo 41, verso 40, le dice a José: ¿y dónde voy a encontrar a un hombre más sabio y más prudente que tú? Tú vas a estar sobre todo Egipto. Fíjese lo que dice Génesis 41:40. José es puesto como gobernador de toda la nación de Egipto. Y le dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dale que sigue. Y Faraón le empieza a declarar todo el poder que le está dando a José. Dijo además a Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y le sigue poniendo Faraón en lugar más alto. Dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello. Total que Faraón lo pone como gobernador y le dice: nada se va a mover en Egipto si tú no das la orden. Ahora José, de haber querido ser muerto, de haber sido vendido como esclavo, de haber sido acusado de violación, de haber estado en la cárcel, ahora está como gobernador de toda una nación. ¿Está aquí conmigo? Pero para cuando se llega a esa fecha, José ya tenía 30 años. Cuando recibe los sueños, José tenía 17 años. Cuando José ya está como gobernador de todo Egipto, José ya tiene 30 años. Y entonces viene el cumplimiento de la palabra. Fíjese, sus hermanos vienen a comprar comida porque en el mundo no hay, solamente en Egipto, gracias a la sabiduría que Dios le había dado a José. Y entonces vienen sus hermanos a comprar. Y quiero que me proyectes Génesis 42, verso 6. Vienen sus hermanos a comprar y ahí está José como gobernador. Dice: y José era el señor de toda la tierra. ¿Quién era José? ¿Quién era José? Quiero profetizarle a alguien y decirle: los que hoy no creen en ti, el día de mañana van a ver cómo Dios te va a posicionar sobre la bendición por la cual tú estás orando y clamándole a Dios. ¿Alguien le dice amén a eso? Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, dice: y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Qué hicieron sus hermanos? ¿Qué había soñado José? ¿Qué había soñado José? ¿Se cumplió el sueño o no se cumplió? ¿Después de cuántos años? A veces nosotros queremos que el sueño se cumpla mañana. A veces hay que atravesar un proceso. Amén. Pero el proceso que atravesó José lo hizo formar su carácter para poder gobernar una nación. Le hizo dar sabiduría para poder guiar a todo un pueblo, para saber qué hacer. Pero se llegó el cumplimiento del sueño. Se va a llegar el cumplimiento del sueño. Alguien aquí que diga: yo creo que se va a llegar el cumplimiento del sueño. ¿Cuántos le creen a Dios? Y entonces cuando sus hermanos, porque pasa toda una historia desde el capítulo 42 hasta el capítulo 50, donde sus hermanos van y vienen, José los bendice, hasta que se dan cuenta de que es José. Dicen: vamos a pedirle perdón a mi hermano porque ahora que murió nuestro padre, él se va a enojar contra nosotros por lo que le hicimos. Pero fíjese lo que dice Génesis 50, verso 20. Génesis 50, 20. José les dice lo que hay en su corazón. Cuando ellos le están pidiendo perdón, José les dice: miren, lo que ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que ustedes desearon para matarme,
El mal que ustedes me desearon, Dios lo usó para mi bien y para el bien de mucha gente. ¿Está aquí conmigo? Así que José ahí los perdona y les dice: no se preocupen. Pero ya se acordaron del sueño, ¿verdad? Ya no estoy tan loco, ¿verdad? Se cumplió todo lo que Dios dijo, pero todo lo que ustedes me hicieron era un propósito de Dios. Si alguien te está haciendo la guerra, ni te enojes con él, ni te enganches con él. Aprovecha y di: todo lo que estás haciendo es para el propósito que Dios tiene conmigo. Si algo te está pasando que no te está gustando, solamente declara: sé que esto va a ser usado por Dios para llevarme al propósito para el cual me diseñó. Alguien aquí que diga amén. A veces no nos gusta lo malo que nos pasa, pero lo malo que nos pasa es porque Dios lo va a usar en un momento para nuestro bien y para el bien de mucho pueblo. ¿Cuántos le creen a Dios? Pero imagínese, quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted hubiera sido José y hubiera tenido esos sueños donde todos sus hermanos y sus propios papás se le inclinaban a usted, no sé si José en algún momento dijo: algún momento voy a ser rey, yo, gobernador, mis hermanos me van a servir, este sueño está muy chido, voy a ser jefe, todos me van a respetar, porque era el menor a sus 17 años. Pero cuando sus hermanos lo traicionan y lo venden como esclavo y está trabajando como esclavo para Potifar, ¿qué pensaría José? ¿Acaso se le habrán olvidado sus sueños? Pasaron 13 años y José quizás decía bien y se acordaba de su sueño. ¿Está aquí conmigo? Y es que cuando nos pasa un proceso tan largo, a veces hace que se nos olvide el sueño que teníamos. ¿Está aquí conmigo? Otra vez vuelvo a preguntar: ¿estás viviendo la vida de tus sueños o no? ¿Dónde te proyectabas cuando te ibas a casar, cuando ibas a ser papá? ¿Dónde te veías? Y a veces las circunstancias que nos están pasando nos están haciendo vivir algo muy diferente a lo que yo soñaba tener. ¿Está aquí conmigo? Pero ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer? Mire el corazón de José. Yo veo que José mantuvo su corazón sano. A pesar de lo malo que le pasaba, él seguía siendo el mismo. ¿Está aquí conmigo? A pesar de lo malo que nos esté pasando, tenemos que seguir siendo las mismas personas. Porque si algo malo nos pasa y eso hace que nosotros cambiemos nuestro carácter, entonces algo no está muy bien ahí. Porque la Biblia dice que donde quiera que estaba José, Dios lo hacía prosperar porque Dios estaba con él. Diga junto conmigo: Dios estaba con él. Dígale que está a su lado: tú tienes que hacer que Dios esté contigo. Y si Dios está contigo en las buenas y en las malas, en las peores y en las no tan peores, si Dios está contigo, todo va a estar bien. Alguien que diga amén, alguien que diga: yo creo que todo va a estar bien porque Dios está conmigo. Y José mantuvo tan sano su corazón que mire lo que dice Génesis 41, 51. Génesis 41, versos 51 y 52. Cuando José tiene sus hijos, dice que Dios le concedió tener dos hijos. Uno lo llamó Efraín, al otro lo llamó Manasés. Y él le puso esos nombres porque tenían un significado para él. Y dice José: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Este se va a llamar Manasés porque Dios ya me hizo olvidar todo lo que me hicieron. Dios se me hizo olvidar. Pues, anda buscando a su mamá. Mamá de Ángela. Dios me hizo olvidar. Se va a llamar Manasés. Y tuvo un segundo hijo y dijo: le voy a poner por nombre Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Diga junto conmigo: Dios hace fructificar aún en medio de la aflicción. Llévasela, hijo, por favor. Lo que a mí me demuestran estos dos versículos, a mí me hacen ver el corazón de José, que mantenía su corazón sano y enfocado en lo que Dios le había dicho que él lo iba a hacer. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque en la cárcel todos le servían a él. En la casa de Potifar todos le servían a él. En la casa de Faraón, siendo gobernador de Egipto, todos le servían a él. Ya solamente faltaba que se cumpliera con sus hermanos.
y que ellos también vinieran a servirle a él. Y se cumplió la profecía. Todos sus hermanos y su padre vinieron a servirle a él. ¿Está aquí conmigo? Así que José atravesó un proceso de 13 años para haber cumplido su sueño, para ver la vida de sus sueños. ¿Está aquí conmigo, hermano? Yo no sé si, le vuelvo a repetir, no sé si él pensó en que iba a ser algún príncipe, algún rey de la nación de Israel. No sé qué pensaría José cuando recibió ese sueño, pero ese sueño se le quedó en la cabeza. ¿Alguien ha recibido sueños de parte de Dios? Yo tengo un sueño que todavía no he visto y no se lo voy a contar hasta que lo vea. Estoy viendo destellos de ese sueño, y el día que lo veamos todos juntos se lo voy a contar. Mi esposa sí lo sabe. Ese sueño lo traigo aquí en el corazón porque Dios me lo ha mostrado durante muchas veces, y hay momentos en los que me lo vuelve a repetir y lo vuelvo a revivir, y le digo: Dios, ¿qué significa? Y ya sé qué significa, y ya sé qué es lo que Dios está haciendo. Solamente le quiero decir que esto que estamos viviendo en Adulam es parte de ese sueño, y sé que Dios lo va a hacer posible porque creo en el Dios que habla. Alguien aquí que diga amén. Ahora quiero hacerle otra vez la pregunta: ¿la vida que hoy tienes se parece a la vida que soñabas tener? No sé si José pensaba cada vez que algo malo le pasaba: bueno, esto no se parece a lo que soñé. ¿Será que sus sueños de joven se quedaron olvidados por 13 años de José? ¿Que ese sueño de las estrellas y ese sueño de las gavillas se quedaron allá? Y José vivía otras experiencias, pero a pesar de eso José hizo las cosas bien porque Dios estaba con él. Como esclavo o como preso, pero siempre estaba prosperando porque Dios estaba con él. A veces decimos: uy, si yo trabajara en la Nissan como supervisor, podría ganar tanto y podría tener la vida que quiero. Uy, si yo trabajara, no sé, como gerente de un Starbucks, podría ganar más dinero, con eso poder tener la vida que sueño. Pero no se trata del lugar donde estás, se trata si Dios está contigo. Si Dios está contigo, a ver si sea lavando baños, ahí Dios te va a prosperar. Si Dios está contigo, así sea echando mezcla, zarpeando como albañil, ahí Dios te va a prosperar, porque se trata de que Dios vaya contigo. ¿Cuántos quieren que Dios vaya con ustedes? Ahora otra pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando nuestros sueños no se cumplen? ¿Cómo reaccionas cuando tus sueños no se cumplen? ¿Reaccionas bien o reaccionamos mal? Regularmente reaccionamos mal, pero hoy quiero que usted agarre esta palabra, y cuando algo malo esté pasando, contrario a lo que usted soñaba, lejos de quejarse, diga: Señor, yo sé que esto tú lo vas a tomar y lo vas a hacer que sea para mi bien. Porque Dios me hablaba esta palabra, y Dios me decía: muchos han dejado de soñar porque su vida no se parece nada a lo que soñaban cuando eran jóvenes. Muchos han dejado de soñar, pero cuando Dios te saque de la esclavitud, cuando Dios te saque de la cautividad, serás como los que sueñan. Serás como los que sueñan, y entonces tu boca se va a llenar de risa. ¿Alguien aquí cree que su boca se va a llenar de risa? Y hoy tú tienes que creer que aún Dios puede cambiarte la vida. Dios puede cambiar la historia de tu vida. Dios le puede cambiar el rumbo a tu vida. Dios puede hacer que se cumplan los sueños que tenías cuando eras más chico. Dios le puede dar un giro a tu vida y hacer que se cumpla con lo que soñabas. ¿Alguien aquí cree que Dios lo puede hacer? Que Dios puede cumplir, que su vida sea cambiada y sea transformada, y que puedas tener la vida de tus sueños. Sí se puede, porque Dios lo puede hacer. Qué bueno que contaron los testimonios al principio para que vea que sí se puede y que usted crea que Dios lo puede hacer aquí. ¿Alguien lo cree a Dios? ¿Alguien le cree a Dios? Así que quiero que le dé una palmadita al que está a un lado y dígale: hermano, así que nunca es tarde para empezar a creer. Nunca es tarde para empezar a creer. Porque quizás alguien diga: bueno, pues yo ya tengo 60 años, dudo que mi vida cambie.
Me decía un gerente al que yo evangelizaba, un gerente de una empresa donde trabajé, ya tenía como unos 60 años el señor, y yo lo evangelizaba, y él era pero mundano de primera, hermano, pecador. Y yo le hablaba la palabra. Y una vez me dijo: oye, ingeniero, ¿pero tú crees que chango viejo eche maroma nueva? Él decía: yo ya estoy muy viejo como para que yo pueda hacer lo que tú dices. Dije: sí, yo creo que sí, porque Dios es experto hasta resucitar muertos. Y si aún te sientes muerto, Dios puede resucitarte y cambiarte y transformarte y hacerte nuevo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nunca es tarde para volver a creer, para empezar a creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero mostrarles con una parábola esto que le estoy diciendo. Quiero que me proyecten una imagen. Esta imagen que nos van a proyectar es un cuadro que está en un museo en Francia, el Museo del Louvre. Se llama el cuadro del jaque mate, que está ahí una acción ahí de ajedrez. El que está pintado de rojo representa al diablo. Y bueno, dice la historia que un guía iba a un grupo de personas a conocer el museo, y el guía pues les iba explicando: miren, este es el cuadro de la Navidad, y aquí vemos representados esos arbolitos. No me voy a enganchar con la Navidad ahorita. Y después pasan por donde está el cuadro de jaque mate, y les dice el guía: miren, este es el cuadro de jaque mate. Este cuadro representa al diablo. El diablo le acaba de ganar la jugada al rey. El otro hombre que está del otro lado es el rey, que está frustrado porque el diablo le acaba de ganar el juego de ajedrez. Y entonces le está explicando a la gente y se van. Miren, y a continuación acá tenemos un cuadro de luz de Sión, de estos muchachos valientes que están siendo transformados por el Dios vivo y que va a ser de ellos grandes guerreros, evangelistas, predicadores. ¿Alguien dice amén? Pero resulta que mientras el guía anda allá con los de luz de Sión, un hombre se quedó así viendo el cuadro y se rascaba la cabeza igual que el otro. Y ese hombre que se quedaba viendo el cuadro era un hombre que era campeón en ajedrez. Y entonces el guía andaba allá enseñándole a los otros y se dio cuenta que uno se quedó atrás y se regresa. Y dice: ¿vas a continuar con nosotros el tour o no? Sí, nada más que estaba viendo este cuadro, le dice. Ah, sí, es el cuadro de jaque mate. El diablo le acaba de ganar la jugada y el otro hombre por eso está triste y está frustrado. ¿Ya podemos continuar? No, es que a mí se me hace raro, dice el experto en ajedrez, porque al rey todavía le queda una jugada y todavía puede cambiar el juego. Así que le dice el hombre experto en ajedrez: así que o le tenemos que cambiar la pintura y cambiarle el rostro al rey, o tenemos que cambiarle el nombre a este cuadro, porque al rey todavía le queda una jugada. Y este cuadro representa nuestra vida, hermano, porque a veces cuando sentimos que el diablo ya nos ganó, estamos frustrados. Pero hoy vengo a profetizarte que a ti y al rey todavía le queda una jugada, y el rey todavía puede hacer que se cambie la historia. ¿Alguien aquí cree que Dios todavía puede darle un giro a la historia de 360 grados? ¿Alguien le cree que al rey todavía le queda un movimiento más que dar? Así que mira, hermano, cuando Dios te ve a ti rendido o me ve a mí rendido, Dios dice: a mí todavía me queda un movimiento más. Cuando Dios ve que tú piensas que ya no puedes más, el Señor te ve con ojos y te dice: a mí todavía me queda un movimiento más. Cuando Dios ve que tú piensas que jamás vas a volver a intentarlo porque no pudiste, Dios dice: a mí todavía me queda una jugada más. Cuando tú quieres tirar la toalla, Dios dice: a mí todavía me queda una jugada más. Cuando tú piensas tirar la toalla y rendirte y dejarlo todo y irte corriendo, Dios dice: a mí todavía me queda una jugada más y todavía podemos cambiar y ganar el juego. ¿Alguien aquí que crea que todavía le puede ganar al diablo a su familia? ¿Que todavía puede ganarle al diablo a sus hijos? ¿Alguien aquí que crea que todavía puede ganarle al diablo su propia vida y decir: puedo todavía avanzar al sueño que Dios puso en mi corazón? ¿Cuántos lo están creyendo? A Dios todavía le queda una jugada más. A veces nuestros sueños están frustrados, a veces no estoy viviendo la vida de mis sueños, pero Dios dice: tú nunca es tarde para empezar a creer. Dios nada más está esperando un destellito de fe. Por eso el Señor dijo: si tu fe fuera como un grano de mostaza. No necesito mucho, necesito que empieces a creer. Necesito que creas que todo es posible y vas a ver cómo Dios empieza a orar. ¿Alguien aquí cree que Dios todavía lo puede hacer?
Dígale que está a su lado, al rey le queda un movimiento más. ¿A poco no llega a usted esos momentos? Yo he llegado a esos momentos donde digo, Dios, ya no sé ni por dónde estamos. Tranquilo, todavía nos queda una jugada. Amén. Muchos decían que Adulam se había acabado, pero al rey le quedaba una jugada más. Y el rey pensaba darle un giro de 180 grados a esto. ¿Alguien le cree a Dios? Así que, hermano, quiero decirte algo. Dios te va a sacar de la cautividad y vas a ser como los que sueñan. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos siguen soñando? Sueñan con el matrimonio de tus sueños, con el carro de tus sueños. ¿Por qué no empiezas a creer que todavía puedes ser el esposo de tus sueños? Porque muchos cuando todavía no nos casábamos decíamos, cuando yo me case. Y éramos el esposo de nuestros sueños. Y entonces la esposa no salió como queríamos. ¿Ah? Gracias a Dios que era mía, sí. Si no digo eso, no, pero ella sí es la esposa de mis sueños. Ya usted conoce el testimonio. Cuando la vida da un testimonio vergonzoso para ella, yo dije, yo quiero esa mujer para mí. Una de esas es la que quiero, la que se quite las chanclas y diga, yo voy a danzar para el Señor. ¿Va? Ahora que si usted quiere una muy coqueta, pues también quiérala. Si usted quiere un pastor muy tranquilo, pues también quiéralo, pero tiene uno muy loco, así que se aguanta. ¿Alguien aquí que diga amén? ¿Está aquí? Todavía puede ser el esposo de tus sueños, o puede ser el padre que soñaba ser. ¿Qué padre soñaba ser tú? Levanta la mano que son papás. ¿Quién son papás de ustedes que ya tienen hijos? ¿Qué papá soñabas en ser? ¿A poco no soñabas con, voy a vestir a mis hijos igual que yo y los voy a llevar allá a la plaza y mis hijos no van a carecer lo que yo carecí y yo nunca los voy a dejar solos como a mí me dejaron solo? Y decíamos toda esa clase de cosas. Yo nunca voy a dejar solo a mis hijos porque yo sí voy a luchar por ellos. Yo nunca voy a hacer que ellos me vean tomándome una botella. Pero todavía puede ser ese padre que soñaba ser, porque Dios lo puede hacer posible. ¿Alguien aquí que le esté creyendo a Dios? Todavía puede ser el hijo que soñabas con ser, o que sueñas ser. Puedes lograrlo, ser ese hijo que soñaba ser para tu mamá. Yo voy a hacer que mi mamá no batalle, porque yo vi cómo mi padre abusaba de ella. Yo voy a hacer que mi madre no batalle, que nunca carezca de nada. Voy a ser ese hijo que la va a apoyar, que la va a sostener. Todavía lo puedes lograr, porque al rey todavía le queda un movimiento más. ¿Alguien aquí que lo esté creyendo? Puede ser el empresario que soñaba ser, porque si te quebró una empresa y no funcionó el negocio de la mini Soriana de la esquina, es porque Dios te quiere dar un mini Oxxo, o no sé, algo Dios quiere hacer contigo. Pero no dejes de soñar en ser ese empresario que soñabas ser cuando eras niño, cuando eras joven. ¿Alguien aquí soñaba con algo? Yo un día voy a tener un negocio, y voy a tener mis camionetas y las voy a mandar y voy a hacer. Y como no ha pasado, estamos todos frustrados. Pero la vida de José nos enseña que así pase 1 año, 2 años, 10 años, 13 años. Si Dios te plantó ese sueño en tu corazón, tenlo por seguro que se va a cumplir. Alguien aquí que crea que lo malo que le está pasando le está formando su carácter, le está formando su sabiduría. ¿Cuántos le creen a Dios? Todavía puede ser la esposa que soñaba ser, la mamá que soñaba ser. Todavía puede ser esa hija, esa mujer empresaria, esa guerrera, esa sierva de Dios, ese siervo de Dios. Todavía lo puedes lograr, pero tienes que empezar a creerle a Dios. ¿Cuántos creen que Dios todavía les puede dar la vida de sus sueños? Al rey le queda un movimiento más. El rey todavía lo puede hacer posible. ¿Alguien le cree a Jesús en esta hora? Y si todavía no me cree, quiero que me proyecten Marcos 9:23 y quiero que lo lea junto conmigo. Marcos 9:23. Mire esta promesa maravillosa que Jesús dijo, esta palabra profética que Jesús dijo, esta palabra que el Señor soltó y que todavía tiene vigencia hasta el día de hoy. El Señor dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Alguien aquí le está creyendo a Dios? Fíjese lo que está diciendo Jesús. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos creen?
¿Cuántos creen? Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿usted se atreve a creer que Dios nos puede dar el terreno de aquel lado? Lo podemos comprar. Y Dios puede darnos para comprar este lugar. ¿Cree que podemos construir la casa que Dios planeó para Adulam? 1, 2, 3, como 10. ¿Cuántos lo creen? Nomás está que tú lo creas y después ya vas a ver cómo. Porque para el que cree, todo le es posible. Alguien va a decir, no hombre, ¿de dónde? De donde Dios diga. Pero Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Crees que puedes ser un buen esposo? Primero lo tienes que creer y después va a ser posible, porque vas a empezar a hacerlo creyendo. ¿Crees que puedes ser un buen empresario? Primero tienes que creerlo y después vas a ver la posibilidad de hacerlo. ¿Cuántos le están creyendo a Dios? Así que yo quiero invitarte hoy a que creas que Dios todavía puede darte la vida de tus sueños. A todos los jóvenes de Luz de Sion, todavía Dios puede darte la vida de tus sueños, la empresa de tus sueños, el negocio de tus sueños, la familia de tus sueños, el matrimonio de tus sueños, los hijos de tus sueños. Dios puede construir esa vida todavía, porque el que cree todo es posible. Se trata de creer. Yo todavía creo que puedo tener un hijo varón, pero todavía no oro por eso. Pero lo creo. Dice mi esposa, es que ya me operé. Pues sí, pero para Dios todo es posible. ¿Lo creo o no lo creo? Quiero que esté loco usted, fe, hermano. ¿Sí o no? Y casi voy a ir cerrando y que se vengan los músicos. Mi esposa es testiga de que cuando estábamos en el Antiguo Testamento, síguele grabando, que escuche, ¿va? Como su papá era nuestro supervisor, nuestro pastor, él nos ofreció una iglesia y dijo, yo te quiero poner en una iglesia que ya esté grande, que tenga casa, que tenga iglesia, que tenga su templo, para que no batalles porque es mi hija. Y le dije, pero yo no quiero esa. Yo quiero la iglesia de mis sueños. Yo quiero creerle a Dios por algo más grande. Es muy fácil que te den las cosas regaladas, pero cuando tienes que llorar para lograr algo junto con Dios, no importa el precio que tenga que pagar, pero yo sé que voy a ver la visión que Dios me mostró. Y creo en Dios por algo mayor todavía. Tienes que creer que Dios lo puede hacer posible. Y si hoy estás tú aquí sentado, es parte de esa oración que Dios me está contestando, y que sé que Dios está haciendo posible, porque al que cree todo le es posible. Solamente tienes que soñar y decir, Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Alguien aquí que le crea a Dios, que empiece a glorificar su nombre. Dile a Dios, yo te creo, Señor. ¿Cuánto le creen a Dios? A José le costó el lugar donde estaba ahora como gobernador. Y de hecho la Biblia dice que cuando vio a sus hermanos llegar a pedirle comida, se tuvo que contener para no llorar, y tuvo que fingir su voz y decir, ¿qué vienen a comprar? Tuvo que hacer cosas, pero dice que después, cuando estaba solo, se soltaba a llorar y a decir, estos son mis hermanos. Y de hecho sus hermanos venían con bolsas de dinero a comprar comida. Y cuando José les da los costales de comida, dice la Biblia que les dijo a sus criados, echen ese dinero con el que vinieron a comprar, échenlo en unas bolsitas y métanlo en los costales, que se lo lleven de regreso, porque los voy a bendecir, porque son mi familia, porque a mí no se me ha olvidado lo que soy. Todavía creo en Dios. ¿Alguien aquí cree en el Señor Jesús? Él todavía creía en Dios. Mientras los músicos vienen, quiero decirte, ya están aquí. Aleluya. Hermano, el diablo, que se lo lleve el diablo. Amén. El diablo es un experto en matar sueños. El diablo no necesita hacer mucho con nosotros, solamente matarnos el sueño. Y es un experto en asesinar sueños. Pero el Señor lo reprenda. Pero hay una buena noticia. Hay uno que triunfó sobre el diablo. Amén. Incluso el diablo se le quiso atravesar a Jesús para que no se cumpliera el sueño de Jesús de salvar el mundo entero. Pero Jesús venció al diablo. Amén. Y la buena noticia es que ese Dios está contigo. Y así como en el cuadro que estábamos viendo de esa pintura, el diablo ahí se está
se está gozando porque el otro está frustrado. A veces así el diablo piensa que ya te ganó y está riéndose, pensando, celebrando una victoria que todavía no tiene. Y Dios se ríe del diablo. Y Dios dice: sigue celebrando porque yo sé cuándo se va a otorgar la victoria. Amén. Y mi hijo se va a levantar. Amén. Mi hija se va a levantar. Amén. Estos jóvenes se van a levantar. Estos jóvenes van a tener una buena familia. Estos jóvenes van a ser buenos padres. Estos cristianos que están aquí van a levantar buenas familias, buenos matrimonios. Yo creo que Dios lo puede hacer posible todavía. Yo creo que Dios puede transformar tu familia, tu vida, tu ministerio, tu hogar, tu casa, tus hijos, porque Dios es el que para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Y si hay algo que tú consideras muerto, Él es experto en resucitar muertos. Si hay algo que tú consideras en la lona, Dios puede levantarlo de ahí. Ponte de pie si tú le estás creyendo a Dios. Vamos, ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie. Aleluya. Sí, Señor. Muchos estaban frustrados porque no tenían la vida de sus sueños. Quizás has cometido errores que hicieron que tú no tuvieras la vida que soñabas tener, pero estás en el lugar donde se cumplen los sueños. Estás en el lugar donde Dios hace posible lo imposible. Estás en el lugar donde hay alguien que siempre te va a impulsar a creer, que siempre te va a aventar a que te levantes. Estás en el lugar donde siempre habrá alguien levantándote las manos. Adulam no es una casa para juzgar, Adulam es una casa para levantar al caído. Adulam es una casa para levantar a las familias. Adulam es una casa donde la gente dice: todo es posible si puedes creer en Dios. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Hoy quiero que tú te atrevas a soñar. Dios ya te sacó de la esclavitud. Dios ya te sacó del pecado. Dios ya te sacó de ahí. Ahora tienes que empezar a creerle a Dios. Seremos como los que sueñan, y entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, y en las naciones y en Aguascalientes dirán: Dios ha hecho cosas grandes con estos. Dios ha hecho cosas grandes con estos. Espíritu Santo, vamos, levanta tus manos. Dile: Señor, yo creo en la vida de mis sueños, porque hay sueños que Dios implanta en el corazón, y esos sueños se van a cumplir. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sí, 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 Señor. Créelo, créelo, créelo. Voy a tener la vida de mis sueños. Sí, Señor. Aleluya. Habrá alguien que quiera venir a este altar a decirle a Dios: yo sé que para ti todo es posible.